Como todo tiene un principio, ¿cuáles fueron las primeras criaturas que vivieron en la Tierra? Es una de las muchas preguntas que parecen no tener respuesta. Desde la aparición de la vida hace 3.800 millones de años, la vida en nuestro planeta ha permanecido en forma de organismos simples durante miles de millones de años, hasta que aparecieron las primeras formas complejas de vida. Si alguna vez has oído hablar de la explosión del Cámbrico, sabrás que este fenómeno es intrigante por la enorme diversificación de los seres vivos, aunque antes del Cámbrico no había prácticamente animales pluricelulares. Y durante mucho tiempo, la transición del mundo microbiótico precámbrico a la aparición de la fauna cámbrica siguió siendo un misterio. Entonces, ¿qué ocurrió entre el precámbrico y el Cámbrico? Querido viajero, muy buenas. Hoy nos vamos a descubrir los paisajes del pasado remoto. Un panorama rico en criaturas extrañas e impactado por acontecimientos que dieron forma a nuestro mundo, mucho antes de la aparición de la humanidad. Pero antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Estamos en 1946 en Ediacara, una región montañosa del sur de Australia. Se han descubierto fósiles enterrados y bien conservados en estratos rocosos que datan de hace cientos de millones de años y no pertenecen a ningún periodo geológico conocido. Esta exploración está llena de sorpresas. A primera vista, las rocas de Ediacara no tienen nada de especial, excepto que cuentan la historia de la Tierra en orden cronológico. Gracias a estas rocas, hemos podido responder a preguntas que hasta ahora permanecían sin respuesta, en particular las relativas al orden de la vida en la Tierra. Mientras tanto, se están realizando análisis para precisar la época exacta de las formaciones geológicas y determinar la edad de los fósiles recién descubiertos. Hay que señalar que ya se habían avistado antes organismos similares en otros lugares, pero entonces se atribuyeron, sin mucha convicción, a la fauna cámbrica. Los estudios estratigráficos y paleontológicos, así como la datación relativa y radiométrica, combinados con los exámenes realizados a los organismos descubiertos en Ediacara, revelaron que no procedían del Cámbrico, sino de un periodo anterior. La composición química, la textura y la estratificación de las rocas indicaban claramente que las formaciones geológicas examinadas databan de entre 635 y 541 millones de años antes de Cristo. ¿Y si acabáramos de conocer la existencia de un periodo desconocido de nuestro pasado, entre las eras precámbrica y cámbrica? Hoy conoceremos este periodo como el Ediacaran, una era recientemente descubierta, pero que encarna el nacimiento mismo de la vida en la Tierra. Los fósiles descubiertos en Ediacara, Australia, se remontan al final del Superión Precámbrico, el periodo más antiguo y largo de la historia de la Tierra, que abarca 4.000 millones de años. Es, además, el menos conocido, ya que existen muy pocas pruebas directas de esta lejana era. Con el descubrimiento del Ediacaran, hemos conseguido desempolvar los vestigios del pasado y desvelar el misterio del Precámbrico. En 1957, mientras proseguía el estudio de los fósiles, se produjo un hecho trascendental en Charnwood, en Inglaterra. Entre las especies raras y protegidas halladas en las formaciones geológicas del bosque se encontraba el fósil Charnia masoni. Este se parecía visiblemente a los fósiles hallados anteriormente en Australia Meridional, sobre todo en los esquistos de Ediacara, y en Namibia en la década de 1930, que entonces parecían desprovistos de cualquier rastro de vida.
Poco a poco, se identificaron fósiles similares en unos 25 yacimientos de todo el mundo y se agruparon en 3 conjuntos: Avalon, Ediacara y Nama, según el lugar donde se encontraron. El conjunto Avalon, situado en Terranova, Canadá, es el más antiguo y contiene un número importante de fósiles atípicos. El conjunto Ediacara, llamado así por las colinas del mismo nombre en Australia, agrupa fósiles idénticos conservados en zonas ribereñas. El fósil Charney amazoni, descubierto en Inglaterra en la década de 1950, fue la primera especie asociada con certeza a las rocas ediacaranas. Ha desempeñado un papel esencial en nuestra comprensión del origen del mundo viviente. Los fósiles detectados anteriormente en Australia se atribuyeron al período ediacarano, ofreciéndonos una preciosa visión de un pasado inerte al principio de la historia de la vida en la Tierra. Así pues, desde hace 635 a 541 millones de años, trabajemos juntos para reconstruir la fascinante historia de este periodo geológico. Como ya habrás deducido, el Ediacaran toma su nombre de las colinas de Ediacara, donde las formaciones rocosas se atribuyeron por primera vez al periodo geológico Ediacaran. El Ediacaran tuvo lugar entre el supereón precámbrico y el eón fanerozoico. Cabe señalar que el Ediacaran se denomina a veces neoproterozoico tardío, por ser el último periodo del neoproterozoico, literalmente la era anterior a los animales. Fue una época crucial, única y relativamente larga en el tiempo geológico. Con unos 94 millones de años de existencia, el Ediacaran destaca de la inercia de la vida anterior en términos de geología y paleontología. Puso fin al eón precámbrico y marcó el comienzo de un periodo increíblemente rico en el mundo de los seres vivos. En este periodo nacieron y se extinguieron los organismos multicelulares complejos más antiguos que se conocen. Fue, de hecho, la primera extinción masiva de la historia de la Tierra. Por eso se suele subdividir en 2 partes en la escala temporal: el Ediacaran inferior y el Ediacaran superior. Ten en cuenta que esta subdivisión varía ligeramente en función de la región geográfica estudiada. El Ediacaran inferior, que corresponde a la primera parte del periodo Ediacaran, comenzó hace unos 635 millones de años y desempeñó inmediatamente un papel esencial en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. El Ediacaran tardío, por su parte, representa la segunda parte de este periodo y abarca aproximadamente entre hace 580 y 541 millones de años, marcando el final del Ediacaran. Pero no nos adelantemos y veamos cómo empezó el Ediacaran. Las únicas criaturas que existían antes del Ediacaran eran unicelulares y estáticas, es decir, algas como las cianobacterias, organismos fotosintéticos. Estas diminutas criaturas ocupaban los océanos y se desarrollaron sin necesidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo se formaron las primeras criaturas complejas? ¿Cómo se produjo la transición de los microbios estáticos del precámbrico a la fauna del Ediacara? De hecho, parece que la vida pudo abrirse camino mientras la Tierra se enfrentaba a una grave crisis climática. Cuando hablamos de una Tierra unificada y de un supercontinente, solemos referirnos a Pangea, pero los continentes solo se han unido y desunido a lo largo de miles de millones de años. Pangea no fue el primer supercontinente que se formó. Al principio del Mesoprotozoico, un supercontinente llamado Columbia empezó a desintegrarse hace 1.600 millones de años. Con el tiempo, el supercontinente Rodinia se formó hace unos 1.100 millones de años.
Avanza un poco más hasta el final del Toniano, hace 750.000 millones de años. El continente de Rodinia, bajo el efecto de los puntos calientes, está atravesado por lanzas de magma. Perforan la corteza terrestre y expulsan enormes cantidades de lava. El suelo comenzó entonces a fracturarse. Este acontecimiento fue acompañado de la apertura de océanos y entrantes, lo que aumentó la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y, por tanto, las precipitaciones. El carbono presente en la lluvia en forma de dióxido de carbono pronto llegó al océano, atrapado en los sedimentos en forma de carbonatos. Al mismo tiempo, los enormes flujos de lava producidos por la fractura de Rodinia formaron superficies basálticas en la superficie de los continentes. Al ser erosionadas por la humedad, estas superficies basálticas consumen 8 veces más carbono que la misma superficie de granito. Durante millones de años, el CO2 atmosférico, un gas de efecto invernadero, disminuyó drásticamente. Esto hizo que la Tierra entrara en un nuevo periodo de frío extremo, 30 millones de años después del inicio de la fragmentación de Rodinia. Termina el Toniano y comienza el Criogeniano. Nuestro planeta sufrió no uno, sino 2 periodos de glaciación durante este periodo. Antes del Ediacaran, la Tierra había sufrido sucesivos episodios de glaciación, el más importante de los cuales fue la glaciación huroniana, que se extendió hasta el Ecuador hace entre menos 2.400 millones de años y menos 2.100 millones de años y le valió el sobrenombre de Tierra Bola de Nieve. Al acercarse al Ediacaran, hace más de 720 millones de años, el planeta experimentó un nuevo periodo de glaciación global, con inmensos casquetes polares que se extendían por todo el globo. Los análisis de las rocas muestran una reducción significativa de los niveles de carbono y, por tanto, de la actividad orgánica. La fotosíntesis también se interrumpió durante millones de años. Por tanto, las bacterias han sufrido de lleno este caos glaciar. Hay que decir que la capa de hielo podía oírse a cientos de metros por debajo de la superficie. En ocasiones, las temperaturas descendieron hasta menos 50 grados centígrados. Muchas bacterias no sobrevivieron, y las primeras algas probablemente también perdieron un número importante de ejemplares durante este periodo de frío extremo. Sin embargo, algunos retazos de vida parecen haber encontrado refugios seguros para sobrevivir a este difícil periodo. Podría pensarse que esta glaciación asestó un golpe fatal a la evolución y expansión de la vida en la Tierra, pero sería un error detenerse en esta idea preconcebida. La vida es una adaptación eterna. En eso consiste la evolución. Mira este pequeño organismo. Es un Tricoplax. A primera vista no parece una criatura muy evolucionada. Apenas visible a simple vista, parece una gran ameba. Es un placozoo. Pertenece al grupo de organismos conocidos como metazoos. Los placozoos son metazoos con una estructura especialmente simple. Tricoplax no tiene cabeza, cola, patas ni sistema nervioso. Tampoco tiene tubo digestivo ni digestión extracelular. Uno se pregunta cómo puede sobrevivir y llamarse organismo vivo. Sin embargo, tiene el cuerpo cubierto de cilios que utiliza para desplazarse. Su forma es bastante inusual y sabemos muy poco de él. Sin embargo, si profundizamos un poco más, descubriremos que Tricoplax solo tiene 4 tipos de células diferentes. Esto confirma su lugar entre los organismos simples. Y, sin embargo, este pequeño animal, junto con otros del mismo tipo, ha desempeñado sin duda un papel importantísimo en la evolución. Este pequeño organismo contiene los genes de las proteínas que hacen posibles los ejes antero-posterior, dorso-ventral e incluso 4 de los genes de los pigmentos visuales. Imagínate, un animal tan primitivo y sencillo es una de las claves
de la evolución de los seres vivos. No está solo en este momento, ya que después de estas edades de hielo, las algas se desarrollaron mucho y se extendieron por los océanos del mundo. Las aguas submarinas se volvieron más vegetales. Esta intensa glaciación, conocida como glaciación de Baranger, duró 85 millones de años y terminó hace 635 millones de años. Esto marcó el final del Criogeniano y el comienzo del Ediacarán. Rodinia era un inmenso supercontinente que comprendía América del Norte, América del Sur, África, la Antártida, Australia, India, Siberia y otras regiones. Todas estaban agrupadas en una única masa de tierra. Con semejante configuración, las masas de tierra se agrupaban cerca de los polos, lo que habría contribuido a intensificar el enfriamiento climático y aumentar el tamaño de los casquetes polares. Además, la relación entre el periodo Ediacarán y el supercontinente Rodinia es muy estrecha, aunque para allanar el camino al Ediacarán, el supercontinente tuvo que romperse en 8 pedazos hace 750 millones de años. En la época del Ediacarán, Rodinia ya llevaba fracturándose casi 120 millones de años. Y si recuerdas, se han encontrado fósiles ediacaranos en regiones que actualmente están muy alejadas, como Australia, Inglaterra y Namibia. Dado que Rodinia ya estaba fragmentada, los animales ediacaranos de hace 600 millones de años no podrían haber recorrido distancias tan grandes. Potencialmente vivieron en los márgenes de un único continente, Pannotia, un hipotético supercontinente que surgió de la fragmentación de Rodinia y existió hace entre 600 y 540 millones de años. En los albores del Ediacarán, el frío y el hielo dieron paso a un clima más cálido. Esta rápida transición coincidió con un aumento significativo del dióxido de carbono atmosférico, que probablemente provocó un calentamiento brusco. La presencia de depósitos de ceniza, basalto y otras rocas volcánicas en el grupo Ediacarán apoya la idea de que se produjeron posibles erupciones volcánicas que contribuyeron a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que explicaría la elevada presencia de dióxido de carbono. Tras estos acontecimientos, la atmósfera era rica en dióxido de carbono, lo que habría provocado el deshielo gradual de la Tierra gracias al efecto invernadero. Como consecuencia, los casquetes polares y los glaciares derretidos habrían fluido hacia el océano, provocando la subida del nivel del mar. Y como las temperaturas eran más cálidas, los océanos habrían sufrido evaporación, lo que lógicamente habría generado humedad en la atmósfera. Contrariamente a las apariencias, esta catástrofe climática fue una bendición. Condujo a una enorme diversificación de los organismos vivos. Cuando comenzó el deshielo, se produjeron toda una serie de reacciones en cadena. Se cree que la erosión de los continentes al derretirse el hielo es responsable de la liberación de grandes cantidades de nutrientes. Esta abundancia de nutrientes favorece la expansión y proliferación del fitoplancton. Estas cianobacterias del Precámbrico, que funcionaban mediante el mecanismo de la fotosíntesis, transformaban la energía luminosa en energía química. Almacenaban la luz en glucosa, una sustancia que es fuente de energía, y la reservaban para su uso posterior. Poco a poco, los microorganismos anaerobios empezaron a absorber dióxido de carbono y a producir oxígeno en la atmósfera, liberando grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. En aquella época, la vida seguía confinada al agua. Las moléculas que componen la materia viva son fotosensibles. Podían destruirse si se las sometía a ciertos tipos de radiación, sobre todo ultravioleta. Hace 600 millones de años,
gracias a la importante liberación de oxígeno en el aire, se formó ozono, que se acumuló de forma natural en la estratosfera. Esta molécula, formada por 3 átomos de oxígeno, absorbe los rayos ultravioleta, protegiendo a los organismos vivos de sus efectos nocivos. En ese momento, se alcanza un umbral inicial de concentración que forma la capa de ozono, lo que provoca una explosión de la diversidad marina. El ozono es favorable para el desarrollo de la vida por encima de una altitud de 15 kilómetros, pero es especialmente oxidante y peligroso en el aire que nos rodea. Todos estos acontecimientos culminaron hace 575 millones de años, en la explosión de Avalon. La humedad y el aumento de los niveles de oxígeno favorecieron el desarrollo de las primeras formas complejas de vida, creando un ecosistema marino y un hábitat natural propicio para la biodiversidad. A partir de entonces, nuevos organismos pluricelulares con mecanismos de respiración aeróbica sustituyeron a los microbios unicelulares. Fue entonces cuando se produjo el mayor acontecimiento del período ediacarano, la explosión de Avalon, o explosión ediacarana, caracterizada por la aparición de criaturas móviles que recorrieron los océanos antes de extinguirse para siempre. Pero entre su primera aparición y su extinción había surgido todo un mundo de vida. Los restos de la explosión de Avalon pueden verse en Terranova, donde un antiguo yacimiento fósil sugiere que en aquella época vivían organismos pluricelulares a 50 kilómetros de distancia. Este yacimiento ilustra la radiación evolutiva que se produjo hace unos 575 millones de años, marcada por una rápida diversificación morfológica en organismos multicelulares complejos y macroscópicos, conocidos como fauna ediacarana. Los microorganismos de la era neoproterozoica contribuyeron al desarrollo y diversificación de la vida en la Tierra, oxigenando gradualmente la atmósfera. A cambio, el aumento de los niveles de oxígeno favoreció el desarrollo de organismos nuevos y más complejos. Esta evolución tuvo lugar en 2 etapas, paralelamente a la formación de la capa de ozono. Antes de la formación de la capa de ozono, la vida estaba sometida a una intensa exposición a los rayos nocivos del Sol, como los rayos X y los rayos ultravioleta. Esta radiación ultravioleta, especialmente intensa y no filtrada, puede dañar las moléculas orgánicas, en particular el ADN. Este daño del ADN puede provocar mutaciones, disfunciones celulares e incluso la muerte de los organismos. En un entorno así, a la vida le habría resultado difícil desarrollar estructuras complejas y evolucionar más allá de las formas simples. Así que, durante mucho tiempo, la vida en la Tierra siguió siendo primitiva, limitada principalmente a microorganismos unicelulares que podrían sobrevivir a pesar de estas condiciones extremas. Pero con la formación gradual de la capa de ozono, que aún no estaba totalmente filtrada, los organismos nacientes se enfrentaron a retos inherentes a su desarrollo. Por eso se han observado formas similares a esteras u hojas en algunos especímenes ediacaranos. Sin embargo, hace unos 600 millones de años, la situación empezó a cambiar. Al aumentar los niveles de oxígeno en la atmósfera, empezó a formarse una capa de ozono estable, que ofrecía una protección vital contra la radiación ultravioleta. Esto creó una ventana de oportunidad para la vida. Al eliminarse en gran medida la amenaza de los rayos ultravioleta, la vida pudo explorar nuevas vías evolutivas, lo que condujo a una mayor diversidad y complejidad. Es importante recordar que los animales ediacaranos no estaban tan desarrollados ni eran tan complejos como los animales actuales, como los peces, los insectos o los dinosaurios más antiguos. La fauna ediacarana incluía organismos que no se parecían a ningún animal moderno. En general,
eran criaturas pluricelulares de diversos tamaños. Su clasificación sigue siendo objeto de debate en la actualidad. En sentido estricto, no pueden definirse como animales, pero sin duda representan los primeros seres vivos complejos que se formaron en el planeta Tierra. Sea como fuere, el ecosistema ediacarano ha visto una gran variedad de especímenes, con dietas y estilos de vida muy diversos. La fauna del Ediacaran vivía exclusivamente en el océano porque la capa de ozono aún no era lo bastante gruesa para permitir la vida en tierra. Tendrían que pasar casi 200 millones de años para que las primeras plantas emergieran del agua, hace 450 millones de años, y varias decenas de millones más para ver los primeros animales terrestres. Por el momento, la vida consiste en grandes y variadas criaturas pluricelulares. A diferencia de los organismos precámbricos, que eran estáticos, de tamaño microscópico y carentes de diversidad. Se cree que estas nuevas criaturas se desarrollaron en el océano Prototetis, que se formó durante el Neoproterozoico tras la desintegración del antiguo supercontinente Rodinia. Durante el Ediacaran, este océano ocupó una posición central, dividiendo los fragmentos continentales que más tarde darían lugar a futuros continentes como Laurentia y Báltica. El océano Prototetis se extendía desde el sur hasta el norte de Gondwana, que se formó durante el Ediacaran y contenía los continentes actuales: África, Sudamérica, Antártida, Australia, parte de Norteamérica e India. Por eso Gondwana también se considera un supercontinente. Ahora que tenemos una idea del entorno que albergó a las primeras criaturas ediacaranas, echemos un vistazo a su aspecto. Algunos fósiles se parecen a medusas, mientras que otros son imposibles de clasificar entre los grupos biológicos que conocemos. Sea como fuere, la mayoría de los fósiles ediacaranos tenían forma de disco, fronda o pluma. Alguna fauna ediacarana se la denomina incluso plumas ediacaranas. Otras criaturas tienen forma ovalada. En conjunto, la mayoría de los organismos ediacaranos eran blandos, planos y carecían de un esqueleto externo duro, lo que hace que su conservación sea relativamente rara, ya que contiene fósiles no fosilizados. Esto puede parecer paradójico, pero es cierto. El concepto de fosilización tradicionalmente se define por el hecho de conservar cuerpos duros, conchas, huesos, etc., en piedras minerales, como el ámbar o cualquier otro material orgánico. Pero los fósiles ediacaranos eran blandos y sin huesos, lo que dificultaba su conservación. Los fósiles encontrados estaban envueltos en una fina película de materia orgánica de menos de 3 micrómetros de espesor. Dicho esto, las capas sedimentarias que cubren a las criaturas ediacaranas suelen contener la presencia de biopelículas. Esto sugiere que la película orgánica que preserva los organismos ediacaranos puede haberse formado gracias a la contribución de biopelículas microbianas. Colonias de bacterias, algas, hongos y otros tipos de pequeños organismos unicelulares segregaron probablemente sustancias que se adhirieron a la arena y al fango para formar una especie de alfombra en la superficie del lecho marino. Podemos suponer entonces que los organismos ediacaranos vivían debajo o alrededor de estas biopelículas. Cuando algunos de los organismos ediacaranos murieron, sus restos cayeron al lecho marino, donde fueron cubiertos gradualmente por partículas sedimentarias adheridas por las biopelículas. Con el tiempo, las capas sedimentarias que contenían los fósiles de los organismos ediacaranos y las biopelículas fosilizadas se fueron compactando. Bajo la presión de las capas superiores,
estos sedimentos se transformaron en roca, preservando así los organismos dentro de estas formaciones rocosas. En resumen, las biopelículas no cubrieron directamente a los organismos ediacaranos, pero desempeñaron un papel medioambiental al estabilizar los sedimentos marinos y proporcionar un entorno favorable para la conservación de las huellas de la fauna ediacarana. Ya que habrían sufrido una rápida fosilización en sedimentos finos, ricos en minerales específicos, su estado de conservación es casi milagroso. Por eso la fauna ediacarana es tan fascinante. Ahora que sabemos un poco más sobre las características de conservación de los restos de la fauna ediacarana, veamos más de cerca los animales más emblemáticos de la biota ediacarana. Empecemos por el primer fósil ediacarano hallado en el bosque de Charnwood, la charnia. El descubrimiento de la charnia es excepcional porque allanó el camino para el estudio de las criaturas ediacaranas, gracias a lo cual sabemos cómo contribuyeron a la creación del mundo actual. La charnia era un organismo marino que vivía en el fondo del océano. Se describe como un organismo ramificado, dada su estructura arborescente. Este organismo arborescente tenía una forma de frondas que se propagaban del mismo modo que las ramas. De hecho, es uno de los fósiles conocidos como plumas de ediacara. Los registros fósiles indican que la charnia masoni podía extenderse varias decenas de centímetros. Pero otros ejemplares de charnia varían mucho de tamaño. Al igual que la charnia, la Swartpuntia también forma parte de la familia de las hojas ediacaranas. Estos fósiles forman dos grupos: los rogomorfos fractales y los ernietomorfos más simples. En general, las Swartpuntia tienen un aspecto esponjoso, parecido al de un colchón hinchable, y miden de media entre 5 y 20 centímetros de largo. Al igual que las frondas de charnia, los discos de Aspidella se han encontrado en varias formaciones geológicas de todo el mundo que se remontan al periodo ediacarano y son uno de los grupos más emblemáticos de la fauna ediacarana. Continuemos nuestra visita para descubrir la Aspidella. La Aspidella se caracteriza por su forma de disco o copa. Tiene el centro ligeramente deprimido y los bordes elevados. Los discos de Aspidella miden de unos milímetros a varios centímetros de diámetro. Al igual que la charnia y la Aspidella, la Dickinsonia también fue uno de los primeros fósiles descubiertos, sobre todo en los yacimientos ediacaranos del Mar Blanco, en Siberia. Era un organismo más bien plano y de forma ovalada. A veces podía adoptar la forma de un disco, un neumático o incluso parecerse a una alfombra. Al igual que la charnia, la Dickinsonia podía alcanzar varias decenas de centímetros de longitud. También existe la Splichina. Se han encontrado fósiles de esta especie en Australia y Rusia. Dicho esto, la Splichina era un organismo pequeño. Tenía un aspecto alargado y sinuoso. De hecho, su forma es algo similar a la de un gusano, igual que el Gilingia spiciformis, otro organismo descubierto en China en 2019 y que se cree que vivió entre 551 y 539 millones de años antes de Cristo. Este fósil veriforme mide 27 centímetros de largo y tiene la cabeza y la cola bien definidas. Es posible que este organismo sea el antepasado de los bilaterios, como insectos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves, etc. Y lo que es muy importante, Gilingia spiciformis tiene un parecido asombroso con los animales que aparecieron en el Cámbrico. ¿Fue la explosión del Cámbrico menos repentina de lo que sugieren la mayoría de los fósiles? Solo el tiempo lo dirá. Por último, también se han descubierto fósiles de otro organismo blando, esta vez exclusivamente en Rusia. Se trata de los fósiles de Kimberella, una criatura ovalada que se parece a una babosa o gasterópodo.
y que a veces se asocia con los moluscos. Los fósiles de esta criatura suelen estar incompletos. Por tanto, es difícil determinar su tamaño exacto. Pero se estima que Kimberella podría haber medido unos pocos milímetros. Las muestras fósiles encontradas indican que la fauna ediacarana incluía, en su mayor parte, rancomorfos y frondes entre las decenas de grupos identificados. Esto puede parecer una colección exigua, pero hay que admitir que la presencia de criaturas arborescentes, planas y redondas, de diversos tamaños, representa una inmensa evolución. No olvidemos que antes del Ediacaran, los organismos eran microscópicos. Además de las hojas y discos ediacaranos, es probable que también existieran esponjas durante este periodo. De hecho, un fósil hallado en Namibia, llamado Otavia, parece tener una forma primitiva de esponja. Se cree que surgió durante el Ediacaran, ya que se encontró en las rocas geológicas precámbricas de Nama. Es más, aunque no tiene sistema digestivo ni nervioso, este organismo parece más emparentado con los animales que con las plantas o los hongos. Por tanto, es posible que Otavia sea una esponja. Sin embargo, sin más pruebas, la aparición y evolución de las esponjas típicamente ediacaranas sigue siendo controvertida. Las investigaciones continúan y podrían aportarnos nuevos datos sobre su posible existencia en el periodo ediacarano. Centrémonos ahora en Claudina, un pequeño fósil ediacarano que se distingue por sus conchas. El organismo está formado por varias conchas cónicas entrelazadas. Y contrariamente a lo que podrías pensar, las conchas de la especie Claudina no estaban hechas de hueso, sino de segmentos minerales. Rodeaban al organismo y servían para sostenerlo o protegerlo. No hemos llegado al final de nuestras sorpresas. En 2007, apareció una larga silueta rodeada de diversos fósiles en una losa inclinada de la pared rocosa de Charnwood. Tras un examen minucioso, la criatura de 20 centímetros de altura ofreció por fin alguna explicación sobre su ensamblaje y posición. De aspecto luminoso y evocando la idea de una luz brillante como la aurora boreal, la criatura encontrada recibe el nombre de Auroralumina attenboroughi y se cree que tiene unos 560 millones de años. Se cree que es un precursor de los cnidarios, el grupo de las medusas, los corales y las anémonas. Con sus tentáculos en forma de llama, Auroralumina se parecía a una antorcha olímpica. Su posición también sugiere que capturaba a sus presas utilizando sus células urticantes. Por último, la Auroralumina es potencialmente el depredador animal más antiguo conocido hasta la fecha. Aunque los organismos ediacaranos se caracterizan por la ausencia de esqueleto, la Auroralumina ilustra perfectamente la gran diversidad y evolución de la biota ediacarana. Es una de las especies ediacaranas con estructuras corporales rígidas y resistentes, probablemente las formas primitivas de los esqueletos. ¿No es este un testimonio de la diversidad, incluso de la complejidad, de las formas de vida que florecieron durante el periodo ediacarano? Prueba también de la multitud de características morfológicas y anatómicas presentes en el reino animal a lo largo de los tiempos. En el Ediacaran, la flora aún no estaba muy desarrollada. Aunque las algas suelen clasificarse como flora acuática, esta clasificación no refleja necesariamente su verdadera posición filogenética entre los organismos vivos. También hay que tener en cuenta que las algas existían mucho antes del periodo ediacarano. Se han encontrado vestigios de ellas hace más de 3.000 millones de años. Por otra parte,
Algunos especímenes permiten comprender la diversificación temprana del reino vegetal y la composición de los ecosistemas precámbricos. Es el caso del Protocodium sinense. Se trata de uno de los fósiles descubiertos en la provincia de Shanxi, en el centro de China, que datan de hace unos 541 millones de años y se conservan en 3D. Pero esta alga verde no es un antepasado directo de las plantas terrestres actuales. A finales del Ediacaran, estos organismos ya se habían extinguido de la rama que más tarde daría lugar a las plantas terrestres. Sin embargo, este descubrimiento sugiere que esta escisión se produjo probablemente antes de lo que se pensaba. Los Protocodium sinense tienen una estructura central formada por tubos enmarañados y pequeñas estructuras apretadas a su alrededor, que son similares a las plantas conocidas como Bryopsidales codium. Hemos aprendido que durante el Ediacaran aparecieron repentinamente distintos grupos de organismos. Además de estar muy bien conservados, los fósiles descubiertos son muy variados. Sin más preámbulos, vamos a averiguar qué nos dicen los fósiles del Ediacaran sobre la vida en aquella época. Exploraremos cómo contribuyó la fauna ediacarana a la evolución de la biodiversidad y a la creación de un nuevo ecosistema marino. En aquella época, la inmensa mayoría de los seres vivos vivían en mares poco profundos. Basándonos en los descubrimientos de fósiles ediacaranos, podemos deducir que hubo un intervalo de transición de varios millones de años entre la aparición y el desarrollo de organismos complejos. Sabemos que los primeros organismos ediacaranos eran inmóviles y estaban adheridos a rocas, conchas, sustratos marinos y cualquier otra superficie dura. Sin embargo, hemos encontrado restos de nutrientes en el interior de sus fósiles, lo que significa que la fauna ediacarana se alimentaba. Al no poder desplazarse, los organismos sésiles del Ediacaran extraían su alimento directamente de su entorno, gracias a sus ramas parecidas a plumas. Aunque no tenían el mismo aparato digestivo que los animales actuales, la mayoría de ellos conservaba estructuras similares a una boca y un intestino. Bueno, salvo la Charnia y la Swartpuntia, que no las tenían. Pero no olvidemos que estos fueron probablemente los primeros organismos complejos que surgieron en la Tierra. Es lógico que aún no hubieran desarrollado tales características anatómicas en una fase tan temprana. Además, Charnia y Swartpuntia eran probablemente organismos fotosintéticos. Se alimentaban de la energía que producían al absorber la luz solar. Es posible que también filtraran partículas orgánicas del agua. Así que podemos ver que los primeros animales tenían una dieta sencilla, aunque su concepto de comida difiriera del nuestro. Y como aún no existían competidores ni depredadores, al menos durante la mayor parte del periodo ediacarano, el medio oceánico era sin duda rico en nutrientes microscópicos, incluido el carbono orgánico, nutriente detectado en varios fósiles ediacaranos. En 2018 se encontraron en Rusia, en el intestino de Kimberella, depósitos parecidos a lo que podría ser la primera comida fosilizada real. Tras múltiples análisis, resultó que esta comida estaba compuesta por moléculas de fitosterol, una sustancia derivada de algas y bacterias presentes en el océano durante el periodo ediacarano. Parece que Kimberella se alimentaba raspando y desgarrando las algas que cubrían el lecho marino. Ten en cuenta que las algas están llenas de nutrientes. Esto explica por qué la biota ediacarana era mucho mayor y más compleja que sus predecesoras. Esto se debe a que la fauna ediacarana se alimentaba de forma diferente a los organismos microscópicos y unicelulares del periodo precámbrico.
Actualmente, en 2023, se está realizando un nuevo estudio para evaluar el contenido intestinal de otros 3 fósiles ediacaranos mediante lípidos. La información obtenida de los lípidos conservados en los fósiles podría proporcionar más pistas sobre cómo se alimentaban estos animales. Los biomarcadores lipídicos conservados ofrecen una perspectiva única de la biología de los organismos fósiles. Puede que pronto sepamos más sobre lo que comían los animales durante el periodo ediacarano. Los animales ediacaranos son complejos, incluso en su motricidad. La mayoría estaban fijados a sustratos marinos, pero se han descubierto indicios de movimiento. Algunas huellas fósiles encontradas en las colinas de Ediacara y progresivamente en otras partes del mundo muestran claramente rastros de pisadas y movimientos, pertenecientes probablemente a organismos desarrollados durante la segunda parte del Ediacaran. Estos restos nos hablan de la actividad de la biota ediacarana y proporcionan información valiosa para comprender la evolución de los animales durante este periodo. Además, hemos observado huellas fósiles en el sedimento que parecen túneles o caminos excavados. Si los organismos ediacaranos no podían moverse, ¿cómo podemos explicar la formación de estos caminos fósiles? Además de los túneles, en 2018 se encontró en Australia, en el Parque Nacional de Nilpena, en Ediacara, un gran número de organismos que se cree que vivieron hace 550 millones de años. El organismo, que se asemeja a un pequeño donut retorcido y mide alrededor de 1 centímetro de diámetro, ha recibido el nombre de Obamus coronatus en honor del expresidente estadounidense Barack Obama. Los fósiles de Obamus coronatus descubiertos estaban rodeados de al menos 2 especies diferentes. Los organismos encontrados cerca de Obamus coronatus son Tribrachidium y Rugoconites. Los fósiles de Tribrachidium y Rugoconites también tienen una forma desconcertante. Son más grandes que Obamus coronatus y tienen simetría trirradial. Rasgos extraños, específicos de la fauna ediacarana. Dicho esto, dado que se encontraron 3 especies diferentes en el mismo lugar, así pues, algunos organismos ediacaranos tenían efectivamente la capacidad de desplazarse y llegar a nuevas zonas del fondo marino. Además, los fósiles de Obamus coronatus datan de hace 550 millones de años. Así pues, los organismos sésiles del Ediacaran habrían desarrollado efectivamente la capacidad de desplazarse en la segunda mitad de este periodo. Además, hemos visto cómo se alimentaban los animales ediacaranos y también hemos sabido que podían desplazarse. Pero, ¿cómo explicar su diversificación? ¿Cómo se reproducían? No hay pistas precisas sobre el mecanismo de reproducción de los animales ediacaranos, pero algunos fósiles presentan estructuras potencialmente reproductoras, como los fósiles con forma de túbulo o de disco. También parece que algunos organismos tenían métodos de reproducción asexual o sexual. Sin embargo, la cuestión de la reproducción es objeto de intensa investigación, lo que abre el campo a diversas interpretaciones. Se necesitan estudios en profundidad o el descubrimiento de datos más directos para obtener respuestas precisas. El Ediacaran debía conservar parte de su misterio. Al igual que ocurre con sus métodos reproductivos, sabemos muy poco sobre las interacciones ecológicas entre los organismos ediacaranos. Por los vestigios que se han encontrado, suponemos que existió un sistema ecológico. Cada especie parece haber ocupado un nivel trófico específico y los organismos debieron de vivir en perfecta simbiosis. En cualquier caso, no se comían unos a otros, ya que tenían prácticamente la misma fuente de alimento.
Así que podemos ver que la biota ediacarana se caracterizó por la interdependencia y la ausencia de depredación entre la mayoría de los organismos ediacaranos durante la mayor parte de este periodo. Bueno, hasta la aparición de los Aurora Lumina. Lo que sabemos hoy sobre el medio ambiente y la vida ediacaranos procede de la interpretación de capas estratigráficas conocidas como Grupo Ediacaran. Esta sucesión de capas está formada por sedimentos acumulados en el fondo oceánico en aquella época. Formados por fangolitas, areniscas o calizas, estos sedimentos han sido una ayuda preciosa para la ciencia y han permitido reconstruir la historia geológica del periodo ediacarano. Estas sucesiones sedimentarias son, cuando menos, desconcertantes. Cada estrato es distinto del siguiente, tanto en tamaño como en forma. Algunas capas son horizontales, otras inclinadas o plegadas. Esto refleja probablemente el impacto de la actividad tectónica sobre las rocas a lo largo del tiempo. Además, los fósiles de organismos descubiertos en el grupo ediacarano también estaban dispuestos en distintas orientaciones. Su posición también nos habla de su estilo de vida, comportamiento e interacción ecológica durante el periodo ediacarano. Y aunque el periodo ediacarano desempeñó un papel importante en la evolución del mundo actual, la Tierra dista mucho de ser la misma que entonces. Este periodo tenía características geológicas distintas de las actuales. Ya hemos hablado de los factores que contribuyeron a la transición del mundo primitivo al comienzo de la vida altamente organizada. Ahora echemos un vistazo a la configuración de los continentes y las cuencas hidrológicas que existían durante el periodo ediacarano. Como ya hemos aprendido, como resultado de diversos procesos geológicos, el supercontinente Panotia se formó por la fragmentación de Rodinia, pero su existencia fue efímera y también empezó a fragmentarse. Al igual que Rodinia, las masas continentales de Panotia se fragmentaron y dispersaron, siguiendo su propia trayectoria, debido principalmente a la apertura de un océano llamado Iapetus. Algunas de las masas continentales de Panotia acabaron en el hemisferio sur de la Tierra, mientras que otras se desplazaron a otras partes del globo. Actividad tectónica, erosión y acumulación de sedimentos, así se formaron las primeras plataformas continentales. Los depósitos sedimentarios del periodo ediacaran ejercieron presión sobre las capas de sedimentos más antiguas que había debajo. Esto intervino en la construcción de las nuevas masas continentales. Poco a poco, las cuencas sedimentarias se llenaron de depósitos de minerales, restos orgánicos y fósiles, y se transformaron en capas de roca, compactándose y litificándose. Mientras estas rocas continentales se engrosaban, los continentes se derretían, lo que provocó el cierre de posibles océanos, como el océano Prototetis que existía antes del Ediacaran. Tras la ruptura de los supercontinentes Rodinia y Panotia, surgió una inmensa masa continental, conocida como Gondwana. Después de una serie de acontecimientos orogénicos, incluida la orogenia panafricana, hace unos 600 millones de años. Gondwana comprendía vastas masas de tierra, incluyendo lo que hoy son África, la Antártida, Sudamérica, Australia, la India y la península arábiga. Al mismo tiempo, las plataformas emergidas habían transformado los paisajes y creado hábitats propicios para el crecimiento y el florecimiento de la vida, sobre todo la marina. La dispersión de las masas continentales de Panotia contribuyó a cambiar la configuración geológica y geográfica de la Tierra durante el periodo ediacarano. Inmensas extensiones de agua, probablemente océanos, cubrían ahora la mayor parte del planeta, y las corrientes de agua se vieron afectadas.
Solo sabemos que las masas de agua eran poco profundas y ricas en nutrientes. El lecho marino estaba cubierto de materia orgánica, cuyo espesor variaba de una zona a otra, y habrían estado más calientes que los océanos actuales. La configuración de los continentes también cambiaba constantemente durante el Ediacaran. A medida que avanzaban los procesos tectónicos, las masas de tierra dispersas de los supercontinentes dieron lugar a nuevos continentes y al menos a un océano. El océano Mirovia rodeó el supercontinente Rodinia y habría precedido a la formación del océano Panafricano. Este, a su vez, dio paso al océano Pantalasa, pero aún no hemos llegado a él. Fue en este océano donde aparecieron los organismos ediacaranos hace unos 600 millones de años. El Ediacaran es conocido por sus entornos costeros y lagunas en zonas poco profundas del océano. También es posible que al mismo tiempo coexistieran mares o pequeñas cuencas marinas. Sea como fuere, las aguas oceánicas del Ediacaran eran distintas de las actuales. De hecho, estas aguas tenían las mismas características que las de los mares epicontinentales, con composiciones químicas específicas del Ediacaran. En otras palabras, eran poco profundas y con niveles de oxígeno bajos en comparación con los actuales. Por último, Mirovia, al ser el único océano conocido del Ediacaran temprano, tras el cierre de Prototetis y antes de la aparición de Iapetus, probablemente rodeaba los fragmentos continentales de Rodinia y Panotia. En este mundo, su tamaño habría sido inmenso, cubriendo gran parte de la superficie terrestre. Pero no por mucho tiempo. La configuración del océano dependía de la forma de las masas de tierra que surgían como resultado de los movimientos tectónicos. Además, la presencia continuada del océano Mirovia es incierta. Es posible que el océano Mirovia desapareciera con el tiempo como resultado de procesos geológicos o que fuera subducido bajo una posible placa continental. Hasta la fecha, es difícil sacar conclusiones definitivas sobre el destino del océano Mirovia. Debido a la tectónica de placas, la Tierra tuvo que sufrir múltiples procesos geológicos activos durante el periodo Ediacaran antes de adoptar la forma que conocemos hoy, empezando por el rifting y la formación de cuencas sedimentarias. En el periodo Ediacaran se produjeron varios episodios de rifting a ambos lados del globo. Esto implicó la fracturación continental, un proceso en el que la corteza terrestre se agrieta, creando sumideros. Como resultado de los movimientos tectónicos, las plataformas continentales se habrían separado. Como resultado, se formó la cuenca de Angara, a nivel del mar de Siberia Oriental. Después se creó otra grieta en la cuenca de Adelaida, en el sur de Australia. Estas cuencas contienen depósitos sedimentarios muy grandes que nos proporcionan información sobre las condiciones ambientales y geológicas del periodo ediacarano. Por último, también se han encontrado rastros volcánicos en las huellas fósiles, lo que sugiere que los volcanes bordearon las zonas de rifting, liberando magma que se elevó y luego se solidificó. De este modo, se habrían formado cordilleras submarinas al separarse las placas, remodelando la configuración del planeta y del fondo marino. A principios del Ediacaran se habrían formado 3 supercontinentes. Rodinia ya estaba en proceso de desintegración, mientras que Panotia permaneció poco tiempo y Gondwana se fragmentó. Mientras Rodinia y Panotia estaban en proceso de fragmentación, Gondwana, por su parte, se desarrolló durante el periodo Ediacaran, es decir, entre finales del Neroproteozoico y principios del Paleozoico. A partir de ahí, este supercontinente se fragmentó gradualmente en varias masas de tierra, al igual que sus predecesores.
Como resultado, se formaron 3 continentes ediacaranos: Laurentia, Báltica y Siberia. Por cierto, probablemente hubo otros fragmentos terrestres más pequeños, pero no sabemos nada de ellos. En cualquier caso, sí sabemos que el Ediacaran fue testigo de la fragmentación de 3 supercontinentes y de la evolución de al menos 3 continentes distintos. Hay que señalar que la formación de estos nuevos continentes no se produjo a intervalos regulares. El principio ha sido el mismo desde la noche de los tiempos, y la separación de la corteza terrestre se produce como resultado de movimientos tectónicos, ya sea de divergencia de placas, colisión de plataformas o rifting. En cualquier caso, la creación de continentes siempre ha sido un proceso continuo. Algunos continentes se rompen, otros se forman y evolucionan con el tiempo. También merece la pena señalar que la formación de los 3 continentes ediacaranos preparó el camino para futuros acontecimientos importantes, como la explosión cámbrica. Durante el Ediacaran, el continente Laurentia estaba situado en el hemisferio norte. Desempeñó un papel muy importante en la creación de América del Norte, correspondiente a Canadá y Estados Unidos. Poco a poco, otros continentes se formaron alrededor de Laurentia. Hay que señalar que el hipotético océano Mirovia se encontraba potencialmente al este del continente Laurentia, separándolo de las demás masas continentales que se formaban entonces. El segundo continente que se formó durante el Ediacaran fue el Báltico. Incluía las regiones septentrionales de Europa, como Escandinavia y partes de Rusia. El tercer continente, Siberia, también se conoce como el Cratón de Angara. Durante el periodo Ediacaran incluía Siberia y Rusia, y estaba situado al este de los 2 continentes, Laurentia y Báltica. Además, tras la fragmentación de los supercontinentes, se formó el océano Iapetus, que separó la Báltica de los 2 continentes de Laurentia y Siberia. Influidos por procesos geológicos como cambios tectónicos y colisiones continentales, Laurentia, Báltica y Siberia contribuyeron a la creación de paisajes terrestres y a la diversificación de los entornos biológicos, tanto durante el Ediacaran como después. Además de estos 3 continentes, las investigaciones geológicas sugieren la existencia de otras masas de tierra durante el Ediacaran. Y como se trataba de un periodo muy temprano, la falta de más pruebas significa que, hasta la fecha, no tenemos más detalles sobre su posición o tamaño. Sin embargo, probablemente habrían sido más pequeñas si nos atenemos a los modelos tectónicos, los análisis de fósiles y las rocas utilizadas para los estudios geológicos. En cualquier caso, la investigación geológica y paleontológica continúa a buen ritmo, revelando regularmente nueva información y ampliando nuestros conocimientos sobre épocas pasadas. Y, desde luego, no somos inmunes a los nuevos descubrimientos de fósiles. Sin duda, en un futuro próximo sabremos más sobre la configuración completa de los continentes y las masas de tierra durante y al final del Ediacaran. Los 3 continentes mencionados estuvieron implicados en otros movimientos tectónicos durante el Ediacaran. Además del rifting, la Tierra sufrió otros procesos geológicos, como una serie de acontecimientos orogénicos. La orogenia es el proceso inverso al rifting, que corresponde a la creación de montañas como resultado del levantamiento de la corteza terrestre y el movimiento de las placas tectónicas. Como los montes Apalaches, que se formaron hace unos 400 millones de años, después del Ediacaran, tras la subducción del océano Prototetis. Sea como fuere, durante el Ediacaran, la cordillera de los Apalaches aún no tenía la forma que tiene hoy. En aquella época, estas montañas formaban los márgenes del continente separado de Rodinia, por las razones expuestas anteriormente.
Justo antes del Ediacaran, se produjeron una serie de acontecimientos orogénicos que dieron lugar al supercontinente de Gondwana y Panotia hace unos 600 millones de años. Se trata de la orogenia panafricana que dio lugar a la cadena montañosa panafricana, el gran sistema orogénico de toda África y más allá. He aquí algunos ejemplos de orogenia ocurrida durante el Ediacaran. La orogenia cadomiense, que tuvo lugar entre 650 y 550 millones de años. Es solo un breve segmento de la inmensa cadena panafricana. Una terrana paleozoica se habría subductado entonces bajo el supercontinente Gondwana, desencadenando la orogenia cadomiense que puede verse en rocas enterradas por todo el sur de Gran Bretaña. Hace entre 600 y 500 millones de años, Australia Meridional también experimentó actividad tectónica, desencadenando la orogenia Adelaida, que también dio lugar a montañas y cuencas. A continuación, se produjeron otros acontecimientos orogénicos en los márgenes meridional y oriental de otro continente ediacarano, Laurentia. Entre ellos se encuentran la orogenia Kivaran en África y la orogenia sueco-noruega en Europa occidental. Por último, la Báltica no se libró y también se vio afectada por movimientos tectónicos que prepararon el terreno para orogenias posteriores, la más conocida de las cuales es la orogenia caledoniana, que condujo a la formación de la cadena montañosa del mismo nombre a principios del Cámbrico. En resumen, el medio ambiente de la época se habría visto influido por la división de Rodinia, Panotia y Gondwana, modificando el paisaje y el clima. Por tanto, la ruptura de los continentes favoreció la aparición del Ediacaran y la diversificación de sus organismos. Luego, la situación cambió durante la última parte del Ediacaran. De hecho, la serie geológica de Nama muestra que entre hace 550 y 541 millones de años, más del 80% de la fauna ediacarana se extinguió inesperadamente. El descubrimiento de la fauna ediacarana fue esencial para identificar el origen de nuestro mundo. Gracias a los vestigios que se remontan a cientos de millones de años, hemos podido reconstruir la historia de la Tierra y descubrir todos los acontecimientos que, de un modo u otro, han conformado nuestro presente. Sin embargo, nos encontramos al final del Ediacaran, un periodo geológico que abarcó 94 millones de años. Una época apasionante marcada por el desarrollo de los primeros organismos complejos. Si bien el comienzo del Ediacaran estuvo marcado por el desarrollo de los primeros organismos complejos, solo al final de este periodo, estos organismos cambiaron y adoptaron formas más complejas antes de extinguirse. La Tierra ha experimentado varios episodios de extinción masiva a lo largo de su historia, que han supuesto una pérdida considerable de biodiversidad y han afectado a la evolución de las formas de vida en la Tierra. El número exacto de extinciones masivas sigue siendo objeto de debate, pero actualmente existen 5 grandes extinciones masivas. Estas son: la extinción del Ordovícico silúrico. Ocurrió hace unos 443 millones de años. La extinción del Devónico, hace unos 359 millones de años. La extinción del Pérmico Triásico, hace unos 252 millones. La extinción del Triásico Jurásico, hace unos 201 millones. Y la extinción del Cretácico Paleógeno, hace unos 66 millones de años. Finalmente, con el descubrimiento del Ediacaran, nos enteramos de que existe una sexta extinción, que de hecho resulta ser la primera. La extinción ediacarana ha sido identificada recientemente como la primera crisis biológica de todos los tiempos, que se suma a las 5 extinciones anteriormente mencionadas. Como consecuencia,
La fauna ediacarana desapareció, dejando afortunadamente algunas huellas, pero, por desgracia, casi sin descendencia. Entonces, hace unos 541 millones de años, debido a un drástico descenso de la biodiversidad, se extinguieron entre el 80 y el 95% de los organismos ediacaranos. Se cree que la Yillingia spiciformis pudo formar parte de la minoría que sobrevivió, ya que apareció 10 millones de años antes del Cámbrico, y además se parecía a los organismos cámbricos. Sea como fuere, ¿no resulta extraño que la mayoría de las especies ediacaranas se extinguieran de la noche a la mañana? Lo que resulta más misterioso son las causas de esta extinción, que siguen siendo inciertas a día de hoy. En definitiva, la desaparición de la fauna ediacarana es tan enigmática como su aparición. La extinción ediacarana, también conocida como extinción ediacarana cámbrica, es un acontecimiento importante que sacudió la historia de la vida en la Tierra y puso en entredicho nuestra comprensión de la evolución del reino animal. Esta crisis biológica puede atribuirse a varios tipos de cambio. Las causas precisas del final del Ediacaran siguen siendo objeto de debate. Dicho esto, parece que los cambios medioambientales y climáticos son las causas más plausibles. El Ediacaran estuvo marcado por varios ciclos de enfriamiento y calentamiento climático, influidos por los cambios en la órbita de la Tierra. Estas fluctuaciones probablemente habrían sido perjudiciales para la vida animal de la época. Por ejemplo, al alterar la supervivencia y la disponibilidad de nutrientes, entre otras cosas. No olvidemos que los organismos ediacaranos fueron los primeros seres vivos. Habrían sido especialmente sensibles y no estarían realmente adaptados a los cambios cataclísmicos. Además, en el periodo ediacarano se produjeron varias erupciones volcánicas intensas con la formación y fracturación de los distintos supercontinentes. Esta actividad volcánica también podría haber desempeñado un papel en la extinción de la fauna ediacarana. Los volcanes liberan grandes cantidades de gases a la atmósfera, como dióxido de carbono y dióxido de azufre. Cuando estos entran en contacto con el agua, se transforman en ácido sulfúrico. Por tanto, se supone que, al invadir los océanos, habría afectado a los organismos marinos. Además de contaminar las aguas oceánicas, las emanaciones volcánicas también pueden impedir que la luz solar llegue a la superficie de la Tierra, lo que provoca un enfriamiento global. En este sentido, los rastros de glaciación indican que se produjo una segunda crisis climática hacia el final del Ediacaran. El Ediacaran estuvo marcado en todo momento por condiciones extremas. El principio del Ediacaran lleva a la impronta del calentamiento global, mientras que su final estuvo marcado por un dramático episodio de enfriamiento. Sin embargo, el calentamiento global tuvo un efecto positivo en el planeta. Contribuyó en gran medida a la evolución de la vida en la Tierra. En cambio, el episodio de glaciación, debido al drástico descenso de las temperaturas atmosféricas, fue cuando menos catastrófico. Durante el Ediacaran inferior, las temperaturas medias oscilaron entre 20 y 30 grados centígrados. En cambio, la segunda parte del Ediacaran habría tenido el efecto contrario. Las temperaturas se habrían desplomado hasta entre 0 y menos 20 grados centígrados, dependiendo de la zona. La propagación del dióxido de carbono cambió sin duda la composición química de la atmósfera. Pero los incesantes movimientos tectónicos y la interacción entre el océano y la atmósfera también podrían haber contribuido a la segunda crisis climática ediacarana. Así, hace 579 millones de años, se produjo un periodo de enfriamiento.
incluso de glaciación extrema. La gran edad de hielo de Gaskiers. Este periodo de glaciación fue tan intenso que en algunas regiones se formaron casquetes polares. En las regiones polares se han descubierto depósitos de sedimentos y rocas dejados por los glaciares, probablemente en proceso de desarrollo. En Canadá, concretamente en Gaskiers, se puede ver una capa de 300 metros de espesor de dropstone bajo varios fósiles ediacaranos, que refleja este posible cambio medioambiental. También se han descubierto depósitos de morrenas glaciales en 8 paleocontinentes distintos, en zonas adyacentes a los polos y a latitudes de entre 30 y 10 grados del Ecuador. Con el drástico descenso de las temperaturas, los glaciares habrían atrapado cantidades considerables de agua oceánica en forma de hielo, bajando el nivel del mar. Como consecuencia, la glaciación habría repercutido en los hábitats naturales de la fauna ediacarana, al reducir el nivel del agua oceánica al nivel más bajo posible. Además, parece que entre las dos crisis climáticas del Ediacaran, este periodo geológico experimentó numerosas fluctuaciones climáticas con lluvias o nevadas, según la región estudiada. Algunas localidades habrían conocido precipitaciones abundantes hasta el punto de que se crearon lagos, ríos y deltas, mientras que otras zonas habrían experimentado condiciones áridas. La glaciación de Gaskiers fue probablemente a gran escala, pero no hasta el punto de provocar otro acontecimiento terrestre de bola de nieve. Sin embargo, este último cambio climático es la causa más probable del final del Ediacaran. La mayoría de los organismos ediacaranos no habrían podido soportar un frío tan intenso. Sobre todo, porque todas las criaturas ediacaranas nacieron y crecieron en un clima tropical. Dicho esto, también descubrimos que los niveles de oxígeno no eran estables al final del Ediacaran. Tras la glaciación, disminuyó el número de organismos productores de oxígeno. Sin embargo, a principios del Ediacaran tardío, los niveles de oxígeno eran superiores a los del Ediacaran temprano. Pero no fue el aumento de la oxigenación lo que cerró el telón de este periodo geológico. Resulta que al final del Ediacaran prevalecía un ambiente hipóxico, lo que significa que los niveles de oxígeno eran de nuevo bajos, igual que al principio. Dado que los organismos ediacaranos eran todos aeróbicos, no recibir el aporte de oxígeno necesario podría haber sido fatal. Por último, no hay pruebas que sugieran que hubo una ausencia total de oxígeno al final del Ediacaran, aparte del hecho de que ciertas rocas sedimentarias observadas en el sur de China estaban rodeadas de zonas ricas en hierro, pero considerablemente carentes de oxígeno. Por eso preferimos utilizar el término hipóxico en lugar de anóxico. Sea como fuere, parte de la minoría de supervivientes ediacaranos eran de mayor tamaño, en particular las frondas, cuyo tamaño también refleja una posible disminución del oxígeno en el agua. La mayor superficie de las frondas les habría permitido sobrevivir en condiciones tan difíciles. En otras palabras, algunos organismos se habrían adaptado a la falta de oxígeno para prosperar, desarrollando una proporción máxima de células en contacto directo con el agua del mar. Por otra parte, se cree que algunos organismos marinos se han transformado gradualmente en depredadores, como demuestra el comportamiento de la aurora luminosa, o la quimberella, que tiene características similares a las de un herbívoro. Se cree que perturbaba el sustrato microbiano para alimentarse de los indefensos organismos ediacaranos y de las biopelículas circundantes. Los depredadores primitivos también utilizaban la perforación como método de caza, empleando diversos medios para alimentarse.
También hemos encontrado rastros de perforación en caparazones de Claudina. Por tanto, es plausible que la aparición de los primeros depredadores animales hubiera puesto en peligro la vida de los supervivientes ediacaranos, la mayoría de los cuales eran especies sésiles y no depredadoras. Quizá el Ediacaran se extinguió a causa de una convulsión tectónica. La Tierra no ha permanecido igual a lo largo de los eones, pero siempre ha estado sujeta a las mismas reglas. Nunca deja de moverse, sufriendo cambios geológicos inevitables a lo largo del tiempo. Al sufrir cambios ambientales tan frecuentes, es probable que la Tierra acabara por alcanzar los límites de su resistencia. Las recurrentes e incesantes placas tectónicas bien podrían haber puesto a prueba la biodiversidad y los ecosistemas de este fascinante periodo de la historia de la vida. La fluctuación de los niveles de oxígeno, las variaciones climáticas y los movimientos geológicos son factores probables de la extinción ediacarana. Sea como fuere, la investigación científica sobre el Ediacaran continúa, y es posible que pronto se hagan nuevos descubrimientos. Testigo del desarrollo de la vida y precediendo a la explosión cámbrica, el Ediacaran fue un periodo importante, marcado por grandes acontecimientos. El Ediacaran fue una etapa clave en el nacimiento de la vida compleja. Pero aún están por llegar otros acontecimientos importantes que cambiarán el curso de la historia de la vida. No prolonguemos más el suspense. Continuemos nuestro viaje en el tiempo con el siguiente vídeo. Descubramos el Cámbrico, el periodo que sigue al Ediacaran.